el precio más que nada, o sea, a ver, no era una cuestión de atrás, o sea, si bien, a ver, había una cuestión de que si lo comparábamos con la inflación de casi un 100% de inflación anual, estábamos en un aumento interanual del 70%. Y uno esperaba y aparte que no aumentaba prácticamente desde abril, había habido un pequeño aumento en diciembre, que no había sido mucho, pero los precios prácticamente estaban iguales. Lo que se esperaba, obviamente, es que en algún momento la cuestión subiera. Pero el tema no tiene que ver con la inflación concretamente. Tiene que ver básicamente con la presión de la exportación, porque estábamos en un escenario de que no había bajado mucho la venta a países a todos los países de Europa que están relacionados con el gas que venía de Rusia, Ujú. que con el tema de la guerra de Ucrania se cortó, entonces el gas pasó a valer un 70% más en Europa. Eso generó que la gente cocine menos y obviamente la carne lleva tiempo de cocción, por lo tanto había un mayor costo en consumir carne, no solamente el valor de la carne, sino también por el tema del consumo de gas. Y por otra parte, China con restricciones de COVID también había mermado muchísimo su demanda de carne porque la gente no estaba consumiendo, porque estaba trabajando menos y porque también había menos impacto social, menos reuniones sociales y todo este tipo de cosas que hacen que haya más consumo de carne. Ujú. La gente no salía, no había restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto hizo que como el consumo interno, el consumo en Argentina está planchado, estamos en el mínimo histórico de consumo de carne, porque la gente por una cuestión de poder adquisitivo ha ido dejando de comer carne porque acá sí la inflación impacta en los sueldos, y entonces la gente va viendo cómo va manejando el número para llegar a fin de mes. Y de esta manera hoy estamos en el consumo per cápita en Argentina más bajo de la historia. Mm. Por lo que tenemos esta situación, esta realidad que hacía que los precios se mantuvieran estables por la baja demanda que había, tanto en el mercado externo como la floja demanda en el mercado interno. Claro, Así que claro. por eso ha estado planchado, y lo que ha generado en este momento una suba del 20, más o menos, que aún así, si lo comparamos con la inflación, no llega a cubrir la inflación interanual. Entonces, bueno, lo que ha pasado es una cuestión de que se ha reactivado la exportación. Europa se prepara para salir del invierno, y China está saliendo de las restricciones del COVID. Ambos fenómenos se dan más o menos a la misma vez y se han reactivado los mercados y la demanda desde el exterior, por lo que eso está generando que los frigoríficos exportadores en este momento tengan que cubrir una cantidad Ujú. aproximada de las 35.000 toneladas por mes, y va a hacer que esto hace que indudablemente tengan que salir a pagar más la hacienda para poder conseguir ese stock. Bien. Y concretamente lo que los frigoríficos exportadores están pagando, o sea, han aumentado en lo que pagan, es directamente proporcional a lo que ha aumentado aquí la carne. Bien. Ese es más o menos el resumen de la cuestión. Después, bueno, pregúntame lo que quieras, que voy, Hmm. voy viendo los detalles. Bien. La cuestión es que esto obviamente empieza a mejorar, digamos, para la cuestión de los frigoríficos, para aquellos que exportan, pero no habría un cambio con respecto al consumo interno, ¿no? El consumo dentro de la Argentina, vos lo decías recién, estamos hablando de un número que es histórico del consumo más bajo que hay, y un aumento Sí, obviamente afectaría ese dato, ¿no? O no es tanto el aumento, pero podría llegar a afectar. indudablemente que va a afectar, porque los salarios de la gente están empobrecidos en términos comparativos con los commodities, ¿no? O sea, con la carne, con el aceite, Ujú. con el azúcar, todo aquello que es exportable está totalmente empobrecido. O sea,
no, obviamente no querría ponerme en términos duros económicos, pero está claro que en los últimos 4 años nuestro sueldo en dólares, el sueldo de cada persona ha caído entre un 30 y un 40% en dólares. Entonces, bueno, esto indudablemente impacta totalmente en el bolsillo, ¿no? O sea, estamos por eso que estamos en el consumo más bajo de carne de la historia. Bueno, evidentemente todo esto que usted comentaba recién, ¿no? Nos hablabas de la cuestión de China, de Europa, y nos creó como una realidad paralela, ¿no? Que uno decía, bueno, mirá, la carne no aumenta, hay mucha más oferta, nos beneficia, pero bueno, ahora es como volver un poquito más a la realidad, ¿no? Como hemos ido volviendo en cualquiera de los otros Sí, sistemas, ¿no? tal cual, porque aparte esto nos enfrenta a una realidad cruda. Y es Ujú. de que la cruda realidad que con respecto a la economía del país, por otro lado, la Argentina necesita dólares más que el agua. Mm. Entonces, este ingreso, esta venta, esta mayor venta de carne al exterior, genera un ingreso de 3.500 millones de dólares mensuales a las arcas del Estado. Entonces, en este contexto, donde el gobierno está juntando cada dólar que puede para generar un colchón en el Banco Central, todo esto es más que bienvenido, ¿no? Ujú. Es más que bienvenido porque realmente genera algo muy positivo para la macroeconomía del país. Bien. Eh, esto es una realidad, porque aparte saquemos la cuenta de si esos 3.500, o sea, es un volumen importantísimo de dólares y además es un volumen importantísimo de gente trabajando en la exportación. Mm. En genera una mano de obra directa muy grande la exportación de carne, porque calculemos que para que un frigorífico exportador funcione necesita no menos de 350, 400 empleos directos. Claro, sí, 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 es un número importante. Edgardo, Claro, a Mendoza ha ido creciendo, evidentemente, en el tema de tener más ganadería. Hablamos de una zona que es bastante seca, ¿no? Con sequía sí, importante. Pero ha ido creciendo, evidentemente hemos visto y se ve, ¿no? Uno va por las rutas y va viendo que cada vez hay sí. más vacunos por aquí. ¿Se alcanza a abastecer a la provincia de Mendoza con lo que hay en Mendoza o sí hay que traer desde otras provincias? No, no, el stock ganadero de Mendoza todavía es muy pobre, es muy Ujú. chico. Todavía la chacra, que es la producción agrícola más común en Mendoza, le gana en productividad a la ganadería. Ujú. Es decir, si comparamos la rentabilidad que puede dejarle a una persona producir carne en una hectárea o producir eh, zanahoria, papa, lechuga, tomate en una hectárea, siempre va a ser mucho mejor la rentabilidad que le da la agricultura que la ganadería. Mm. Mientras que eso no cambie, es muy difícil que eso se produzca. Y lo que debería pasar, que todavía es difícil que pase en el territorio de Mendoza, es que podamos tener en una zona, en alguna zona, que no sea tan apta para la agricultura, la cantidad de lluvia o la cantidad de agua necesaria para regar cultivos que generen comida para la ganadería y podamos tener un régimen de cría y engorde cercano, ¿sí? Es Ujú. decir, cercano en cuanto a que no esté lejos el ternero de la posibilidad de engordar. Claro. Eso podría generar que haya más engorde en Mendoza, pero todavía esa situación es lejana, ¿no? O sea, Ujú. no tenemos ni régimen de lluvia ni la cantidad de agua necesaria para poder generar la cantidad de comida que necesita un novillo para engordar con cierta calidad. Calculemos que en promedio, para que hacer 1 kilo de carne necesitamos 8 kilos de maíz. Ujú. Entonces, para poder hacer 1 kilo, 8 kilos, para poder darle 8 kilos de maíz, que hay que darle también algún verdeo
porque si yo le doy maíz solamente, genera un empastamiento en la panza del animal Claro. que no evoluciona la comida, entonces tiene que ir con un verdeo para que la cosa fluya de ahí adentro. Entonces, bueno, en definitiva el verdeo en Mendoza lo podemos tener, porque se dan las pasturas y hay pasturas para zonas áridas, pero el maíz todavía no es un producto que se pueda eh, plantar y cosechar con facilidad en la zona de Mendoza. Claro, bien, bien, muy claro, Edgardo. Por último, como para concluir, 20% de aumento ahora, pero no es descartable que si empieza a abrirse China y empieza a haber una mayor exportación, los precios también empiecen a subir. Claro, o sea, acá esto es oferta y demanda, Ujú. esto va, o sea, todavía que hay algunas cosas, hay algunos cortes que por una cuestión de compromiso entre el gobierno nacional y los frigoríficos exportadores, pueden no estar tan caros, que depende de dónde los consiga uno y dónde los compre uno, por ahí no van a estar tan caros, que tiene que ver con todo lo que sea costillas, todo lo que sea y los asados, algunos asados como el asado del carnicero, como la punta de espalda, eh, va a haber una diferencia, ¿no? Hay mucha carne de esa que va a entrar, porque eso no se exporta, eso va a entrar envasado al vacío, congelado, y por ahí lo vamos a conseguir en precios muy razonables o casi sin aumento, te podría decir. Ujú. Pero si la gente quiere consumir, obviamente, un vacío de faena fresca, ya no envasado, lo va a tener que pagar un 20% más, indudablemente. Ujú. Bueno, Edgardo, muchas gracias por su tiempo y bueno, estaremos en contacto nuevamente por algún cambio o algo que haya que comentar. Ningún problema lo que necesite.